¿verdad?, del pastor para que no me señalaran, pero no me refiero a eso, a cómo hilar las palabras, sino a lo que debe de haber detrás de la oración, el contenido de la oración. ¿Por qué? Porque Santiago en su carta dice: piden y piden mal. A eso me refiero, oramos y no sabemos orar, pedimos mal porque oramos a nuestra conveniencia. Y lo que encontramos en este pasaje, mis hermanos, es una enseñanza del Señor Jesús acerca precisamente a la oración, cómo tener ese acceso a Dios. El Señor Jesús da una enseñanza a los discípulos acerca de la oración eficaz, la oración que funciona, la oración con poder, y es lo que da título al mensaje de hoy, la oración eficaz. Eso es lo que enseña en el pasaje el Señor Jesús. Me preguntaba, mis hermanos, ¿por qué era tan importante? Estamos en la última semana del ministerio de Jesucristo en esta tierra. ¿Y por qué era tan importante que el Señor Jesús les volviera a enseñar acerca de la oración? O sea, era la última semana, yo creo que tenía muchas cosas que enseñarles, yo creo que tenía muchas cosas que hacer el Señor Jesús con los discípulos y volverles a enseñar de la oración. Y digo, claro que la oración es importante, pero era un tema que ya les había hablado antes, no era un tema nuevo para ellos. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dedicó un tiempo específico, detallado, a explicar el tema de la oración, lo que nosotros conocemos como la oración predilecta del Padre Nuestro. Da los elementos de la oración. Entonces era algo, una enseñanza que los discípulos conocían ya. ¿Por qué en esta última semana, con la agenda ya tan apretada, porque era la última semana de Jesús, por qué el Señor Jesús se tomaría la molestia de otra vez volverles a enseñar acerca de la oración? Bueno, había una necesidad crucial, mis hermanos, que los discípulos recibieran esta instrucción de la oración. En unos días más, estamos en la última semana, el Señor Jesús ya no estaría con ellos. Y aunque ellos sabían esta instrucción de cómo podían orar, cómo debían de orar, la oración era algo que ellos no habían ocupado necesariamente. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús. ¿Para qué pedirle a Dios en oración cuando podrían pedirle directamente a Dios hecho hombre, con el cual estaban caminando? Entonces, ellos estaban en constante comunión con Jesús. No era que no tenían paz, el Señor Jesús les daba instrucción, les daba seguridad. Imagínate que ellos tenían alguna duda, pues rápido: oye, Señor Jesús, tenemos duda, tengo este problema existencial, dime qué hacer. Y rápido Dios les contestaba. Entonces, no era como que necesitaban tanto la oración, ¿verdad?, como nosotros hoy la conocemos. Tenían acceso y tenían esa comunión con Jesús todo el tiempo. Sin embargo, esto iba a terminar en esta semana, ya no iba a ser así. Y ahora iban a depender ellos, mis hermanos. Se les vendrían pruebas bien difíciles a los discípulos y ahora ellos iban a depender únicamente ¿de qué? De la oración. Como cualquier mortal, como cualquiera de nosotros, ahora tendrían que entender que tenían que orar para hacer todas las cosas que Dios les había encargado que tenían que hacer. Ahora tenían que depender del Dios que ya no iban a ver por medio de la oración. Era un cambio radical para sus vidas espirituales y necesitaban, mis hermanos, que el Señor Jesús les dijera: no se preocupen, yo los voy a seguir sosteniendo, pero ahora va a ser por medio de la oración. Y eso es lo que les va a enseñar. Por eso toma este tiempo en esta última semana el Señor Jesús para recordarles y enseñarles esto, mis hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, el tema de la oración. No sé cómo andamos en la oración, mis hermanos, pero la oración es crucial para un cristiano. Es como el agua, como el aire. Si tú no oras, te mueres espiritualmente. Si tú no lees la palabra, te mueres espiritualmente. Una vez le preguntaron a un teólogo, un pastor, que era más importante, leer la palabra o orar.
Y él dijo, cuando respiras, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Pues las dos son importantes, porque si dejas de hacer una, te vas a morir. Entonces es vida, mis hermanos, para el cristiano el orar. Entonces tenemos que recordar, o tenemos que saber, conocer, si no es que sabemos este tema de la oración, tenemos que saber la importancia de orar. Y si es que no lo estamos haciendo tan continuamente como debemos, pues tenemos que recordar este tema tan importante de la oración. Y el Señor Jesús, en este texto que leyó nuestro hermano, da 5 componentes de la oración eficaz, y es en lo que vamos a enfocarnos en esta hora. 5 componentes de la oración eficaz. Entonces, una oración eficaz, una oración con poder, una oración que funciona, es una oración que inicia meditando en las maravillas del poder de Dios. No sé si lo puedes poner, por ahí está. Es una oración que inicia meditando en las maravillas del poder de Dios. Si ustedes recuerdan un poco lo que hemos estado viendo, el Señor Jesús llega esa última semana a Jerusalén, en lo que se conoce como la entrada triunfal. Ahí hay personas que lo adoran, que extienden sus mantos, que le tiran palmas. Aunque vimos, ¿verdad?, que no era una adoración sincera, porque estos hombres le seguían por conveniencia, era lo que había en su mente. Al ver que no iba a ser lo que ellos creían que iba a ser, lo pidieron su cabeza, querían que lo crucificaran. Entra el Señor Jesús a Jerusalén, por la tarde regresa a Betania. Al siguiente día es el encuentro con la higuera que la maldice, que era una figura del juicio que vendría sobre Israel y el sistema religioso judaizante que tenían, ¿verdad? Un sistema de obras, de buscar a Dios por medio de obras. Y entonces el Señor Jesús maldice la higuera como figura de lo que vendría sobre Israel. Más tarde va al templo y reprende a los cambistas, reprende a los fariseos, reprende a los escribas. ¿Por qué? Porque estaban comerciando con la fe, estaban vendiendo la fe, literalmente. Estaban vendiendo la adoración a Dios. Y eso, dijo el Señor Jesús, esto se ha convertido, la casa de mi Padre, que debía de ser una casa de oración, la han convertido ustedes, que eran los que estaban encargados de cuidarla, en una cueva de ladrones. Sale el Señor de Jerusalén ese día, al próximo día regresa, y se encuentran con la higuera que había maldecido. ¿Y cómo estaba la higuera? Seca. De ahí el comentario del apóstol Pedro en el versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, esto fue ya el otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y les empieza a hablar de la oración. Y a simple vista como que parece que está ignorando a Pedro. O sea, Pedro le está diciendo: mira, Señor, la higuera de ayer está seca completamente. Y el Señor Jesús les empieza a decir: tienen que orar, tienen que creer. Como que le está cortando la plática a Pedro, como que dice: ese tema ya lo vimos, Pedro. Pero no es así, mis hermanos. De hecho, la higuera tiene que ver con la enseñanza que va a dar el Señor Jesús acerca de la oración. Vayan a Mateo capítulo 21. Mateo, aquí es el paralelo de esta historia, es la misma historia. Y vean cómo se enlaza aquí el Señor Jesús este tema de la higuera que había sido maldecida con la oración y la enseñanza sobre la oración que va a dar a los discípulos. Versículo 20 dice, Mateo 21, 20, dice: viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. ¿Ve la conexión ahora? Sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y luego viene la enseñanza de la oración: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis.
Es decir, el Señor Jesús está escuchando a Pedro y le está diciendo: Pedro, mira, lo que maldijiste, Señor, se secó hasta la raíz. Y el Señor Jesús les dice: mira, si tú tienes fe, no solamente van a tener el acceso con el que tiene el poder para secar esto, sino que aún mayores cosas, como echar un monte al mar, podrán hacer. O sea, está relacionando el tema de la oración con el poder de Dios. Y esto, mis hermanos, es una cosa básica en el tema de la oración. Cuando nosotros venimos a Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que venir con la confianza del poder que tiene el Padre para hacer todo. Él tiene poder para hacer todo, no hay imposibles para Dios. Entonces, esto es más o menos, mis hermanos, como si la ilustración que se me ocurriera esta, a lo mejor se escucha muy cruda, pero imagina que te abandonaron de niño o te robaron de tus padres y por ahí te recogió alguna familia que pues no tiene posibilidades económicas, tú viviste mucha pobreza, estuviste pobre, ¿verdad? Muchas carencias, pero tu padre siempre te estuvo buscando y te encuentra cuando tienes ya 15 años. Y entonces te encuentra y vas con tu padre a su casa y te das cuenta que tu padre es un multimillonario, tiene una mansión enorme, tiene todo lo que nunca tuviste. Y te ama y te ha buscado y ahora te ha encontrado. Y tú tienes necesidad. ¿Tendrás confianza para pedirle? Pues Él tiene, te das cuenta que Él tiene todo. Tienes la confianza de decirle: Él tiene para cubrir mi necesidad. Bueno, eso es más o menos lo que está pasando aquí. Dios tiene el poder para secar un árbol desde la raíz. Y tiene poder para tomar el monte y echarlo al mar. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cuando ustedes oran, le están pidiendo a aquel que tiene poder para secar un árbol o para echar un monte al mar. Esa es la ilustración. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, mis hermanos? Que cuando venimos a Jesús en oración tenemos que meditar en la confianza de lo que Él es y del poder que Él tiene. Es importante, mis hermanos, pensar antes de orar, meditar en el Dios poderoso al cual nos vamos a dirigir. A veces venimos a Dios sin fe o no oramos porque nos falta la fe. Y entonces cuando empezamos a recordar el poder de Dios y los milagros que Dios ha hecho antes en nuestra vida, eso nos va a impulsar para empezar a orar nuevamente. Es importante, mi hermano, que tú recuerdes de vez en cuando o de vez en diario todas las bendiciones y los milagros que Dios ha hecho antes. Porque es como que, bueno, y si Dios antes te bendijo, ¿por qué tú piensas que hoy no lo va a hacer? Cuando vivimos un momento difícil en nuestra vida y andamos a corre y luego muchas veces me hablan y: hermano, tengo esta situación. Tranquilo, ¿por qué no confías en Dios? Antes has tenido esa misma situación y Dios te ha ayudado, algo que humanamente tú ya no podías hacer, Dios lo ha hecho por ti, ¿sí o no? Pues sí, ¿y ahora por qué desconfías en Dios? ¿Ya a Dios se le acabó el poder? ¿El poder nada más era del pasado y ahora ya no tiene poder Dios? Y entonces, ¿por qué tienes angustia? ¿Por qué tienes temor? Mis hermanos, el temor, la angustia y la ansiedad es la falta de fe y de la confianza en Dios. Entre más nosotros confiemos en Dios, en este Dios poderoso, menos temor vamos a tener. Porque yo estoy en manos de un Dios que todo lo puede. ¿Por qué voy a tener temor? Y es mi Padre y me ama. ¿Por qué voy a tener temor? ¿Qué te aflige? ¿Qué es lo que te hace temer? ¿Qué hay que Dios no pueda hacer en tu vida para que tú tengas temor? Pues estoy viviendo esta situación, Dios puede quitarla. Y si no la quita, de todas maneras confío en el que la decisión que Él está tomando es la mejor. Y de todas maneras estoy en buenas manos. Y entonces esa ansiedad dice: caray, tienes razón. Y entonces necesitamos meditar, mi hermano, antes de orar, en la confianza que necesitamos tener en Dios. El Salmo 105, versículo 4, dice: buscad a Jehová
y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Acuérdate lo que Dios ha hecho, de todas sus maravillas. A veces los viernes aquí, ¿verdad?, nos levantamos y oramos y decimos las maravillas. Pero cuando viene el problema a tu vida, yo no sé qué te pasa, se te olvida esa maravilla que Dios ha hecho en ti. El salmista David estaba desesperado porque sus enemigos lo estaban persiguiendo para matarlo. Y mira lo que él hace en el Salmo 143:5. Dice, me acordé, Salmo 143:5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Me acordé. Entonces, antes de que ores, mi hermano, cuando vas a orar, empieza a recordar los días pasados. Medita en las obras que Dios ha hecho contigo y reflexiona en las obras que Dios ha hecho en tu vida. Eso es importante. ¿Por qué es importante antes de orar? De las oraciones contestadas, por ejemplo, porque eso nos da confianza y nos quita la desesperación, nos quita el temor. Si Dios me suplió ayer, ¿ayer comiste? Sí. ¿Ayer tuviste agua? Sí. ¿Ayer vestiste? Sí. ¿Ayer calzaste? Sí. ¿Y por qué tienes temor hoy? El mismo Dios que te cubrió ayer es el mismo Dios que te cubre en el presente y el que te va a cubrir en el futuro. ¿Por qué tienes miedo? El recordar las cosas pasadas nos recuerdan qué hacer en los momentos difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Tienes aflicción? ¿Qué tienes que hacer? Orar. Y entonces nosotros descansamos en la soberanía de Dios, de que Él tiene poder para hacerlo. Si Él quiere hacerlo, lo va a hacer, estamos en sus manos. Mira lo importante es venir con Dios, mi hermano, y calibrar tu mente primero con el corazón de Dios, pensando en las cosas pasadas. A veces nos apresuramos a empezar a orar. Ora, Señor, y yo, espérate, como que esto no es bíblico, pero es como la idea que está dando aquí Marcos, como conéctate con Dios. Medita en Dios primero. Vas a hablar con el Rey de Reyes y Señores, con el Dios Todopoderoso, en este privilegio del acceso a la oración. Concéntrate en lo que vas a hacer. No te apresures a orar. A veces traemos muchas cosas en la cabeza. Vas a orar, despéjate, comienza a recordar las cosas, maravillas de Dios, los milagros, el poder de Dios, las bendiciones. Y ahora sí, ya con esa confianza puedo empezar a orar. Porque me voy a dirigir al Dios que secó ese árbol desde la raíz. Y dijo el Señor Jesús, no solo eso, yo tomo el monte y lo echo al mar. Ese es el primer punto de la oración que habla aquí el Señor Jesús. Medita en las maravillas de Dios. Inicia meditando en las maravillas de Dios. Punto número 2. Una oración eficaz se hace teniendo fe en Dios. Ve al versículo 22. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Una oración eficaz se hace teniendo fe en Dios. ¿Ya meditaste en las maravillas de Dios? Sí. Ahora ten fe en Dios. Tienes que creer, tienes que tener fe en Dios. Mis hermanos, y aquí hay un error que a veces cometemos con este tema de la fe. Nosotros muchas veces pensamos que tener fe es creer que las cosas van a suceder. Y a eso no se refiere el texto. Dice tener fe en que va a pasar lo que tú estés orando. ¿Así dice? Tener fe en ¿quién? En Dios. ¿Ve la diferencia? Este ejemplo creo que se los he dicho en algún estudio. Imagínate que hay una banca y una silla con 3 patas. Y las patas que tiene son muy delgadas y de muy mala calidad, de muy mal material. Pero tú te vas a sentar en la silla con la convicción y la fe de que no te vas a caer. Y lo declaras, ¿verdad? Como dicen ahora, decláralo para que pase. No me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer. Lo declaro, tengo fe que no me voy a caer y que va a pasar. Y te sientas, ¿y qué pasó? Se rompió, tenía 3 patas, caíste. Y luego imagina que hay otra silla más robusta con sus 4 patas de muy buen material, pero tú ya vas asustado porque dices, ¿y si se cae? Entonces tu fe baja,
tu fe ya no es la misma. Sin embargo, ahora vas y te sientas y ¿qué pasa? No se cae, hasta brincas y la silla ahí está. ¿Cuál fue la diferencia? Si antes tenías más fe y se caíste, y ahora tenías menos fe y no te caíste. Porque el punto es en dónde estás poniendo tu fe, no el tamaño de tu fe en si van a pasar o no van a pasar las cosas. Esa es la enseñanza que ahora dan. Cree, fe, pídelo con fe, que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar. Y ándale que no pasa. Porque no es el tema, mis hermanos, de creer que van a pasar las cosas, es en dónde estás depositando tu fe. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? Si yo deposito mi fe no en que van a pasar las cosas, sino en aquel que tiene el poder para que pasen, si no pasan, yo descanso. ¿Por qué descanso? Porque Él tomó la decisión, no yo. Y eso es bueno, Él es perfecto, Él sabe lo que yo necesito. Entonces yo sigo teniendo paz, a pesar de que no haya sucedido lo que yo quería que sucediera. Eso es orar con fe. No fe en tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar. Un ejemplo de estos está en Filipenses capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Injustamente lo habían detenido por andar predicando la palabra de Dios. Y mira lo que escribe Pablo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? Cárcel, azotes, casi lo matan. Y dice Pablo: gloria a Dios porque esto va bien. Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás tomado? ¿Qué? ¿No entiendes que estás en la cárcel? ¿Estás injustamente ahí? Versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el evangelio está llegando a todos lados. Versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mi hermano, ¿cuál sería la oración de Pablo estando en la cárcel? Señor, sácame. Estoy aquí injustamente. ¿Sí o no? Sin embargo, no encontramos eso en la carta de Filipenses. ¿Qué encontramos? Gloria a Dios porque se está haciendo la voluntad de Dios. Porque el estar yo en la cárcel, al lugar de que los hermanos se amedrenten, se asusten y ya no prediquen la palabra, han tomado fuerzas de la injusticia y ahora están predicando con más poder la verdad y el evangelio está llegando a todos lados. Gloria a Dios. Entonces estaba pasando algo que aparentemente era malo para Pablo, pero en realidad era muy bueno para el propósito de Dios. Y ese es un claro ejemplo, mi hermano, de orar con fe. Orar con fe no quiere decir que va a pasar lo que yo quiero que pase. Orar con fe es: Señor, yo confío en ti, pase lo que pase. Señor, yo estoy en la cárcel y ahora veo por qué está pasando lo que está pasando. Y mi fe sigue puesta en ti porque hay un propósito bueno, el evangelio está creciendo en esto. Entonces, mi hermano, ve la diferencia del tipo de oración que a veces hacemos. La fe que está puesta en Cristo y la fe que está puesta en nuestros deseos. Vamos a ver más en un momento. Entonces, una oración eficaz inicia meditando en las maravillas del poder de Dios. Una oración eficaz se hace teniendo fe en Dios. Y una oración eficaz, en tercer lugar, no duda de Dios. Y esto va pegado con la anterior. Versículo 23 de Marcos 11. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, aquí hay un par de cosas antes de entrar al punto de lo que está hablando aquí el Señor Jesús. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera, aquí nosotros en nuestro español podemos decir: todo el mundo puede orar. Sin embargo, esta palabra, mis hermanos, cualquiera, no hay tiempo para explicar todo el sentido gramatical del idioma original de lo que significa. Solamente te voy a decir que este término se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento y todos se refieren
a algo relacionado con creyentes. O sea, en el idioma original diría, porque de cierto os digo que cualquier creyente que diga a este monte, o sea, está hablando de creyentes, no de cualquier persona. Alguien que no conoce a Dios, pues no puede orar. ¿Cómo le va a decir, Padre? ¿Es su hijo? No. Nosotros le podemos decir, Padre, que tenemos a Cristo, con esa confianza. Padre nuestro que estás en el cielo. El que no tiene a Cristo, Padre nuestro, y va a decir, ¿sabe a quién le dirá? Yo no lo conozco. Entonces, cualquiera no es cualquiera, está hablando de creyentes. Y luego habla acerca de que le dijere a este monte, quítate y será echado al mar. Mis hermanos, aquí el Señor Jesús está usando algo que se conoce en el lenguaje como una hipérbole, una exageración. No hemos visto que ningún cristiano tome un monte y lo eche al mar, ¿o sí? ¿No? O sea, el Señor Jesús está haciendo una figura literaria para dar una enseñanza. Algo así como, aún los problemas más difíciles o lo imposible yo lo puedo hacer si tú oras. Eso es lo que está diciendo. Y entonces comienza a hablar acerca de la duda. Y otra vez, mis hermanos, es muy parecido al tema de la fe. Muchos dicen, es que si tú oras pero no dudas, se va a cumplir. Pero si tú oras y dudas, estás muerto. Mis hermanos, esto es un peligro, este tipo de enseñanza es un peligro. Imagina que tú tienes dos padres y sus hijos están enfermos, muy enfermos. Uno ora, no duda, tiene fe y su hijo se sana. El otro ora, no duda, tiene fe y su hijo muere. ¿Qué le vamos a decir al que murió el hijo? Es que te faltó fe. Es que dudaste. ¿De verdad? ¿Tú crees que un padre no va a orar con fe y va a orar dudando de que el hijo no se va a sanar en una condición extrema? Lo que menos le va a faltar a ese hombre va a ser fe y duda. Claro que lo va a hacer con fe y claro que no va a dudar. Mis hermanos, el tema es que esto nuevamente no se refiere en dudar que pasen, no pasen las cosas. Esa es la enseñanza que tenemos. Es que dudaste que iba a pasar. Te faltó fe para creer que iba a pasar. No, habla de dudar de Cristo. Habla de dudar de Dios. No dudes de Dios. Esta enseñanza de la fe puesta, la fe en sí misma no tiene poder, mis hermanos. La fe en Cristo tiene poder. No dudar de Dios, hay poder. ¿En quién? ¿En Él o en nosotros? En Él. Si yo estoy hablando de mi fe, de que creo de que van a suceder las cosas, entonces el poder lo tengo yo. Porque vean, entonces estoy diciendo que el que se sanó es porque tuvo más poder, porque no le faltó la fe. Y eso está mal, es antibíblico eso. No, el que tiene el poder, mis hermanos, para hacer las cosas, el único que abrió su boca y fue hecho, ¿quién fue? Dios. Entonces a veces nosotros queremos adjudicar cosas que solamente le corresponden a Dios. Entonces yo tengo que tener fe y no dudar ¿en qué? En Dios, en su poder, en su soberanía y en su voluntad. En eso es en lo que no tengo que dudar. ¿Por qué nuevamente? Porque si muere el hijo, entonces ¿qué va a decir el padre? Yo oré, yo creo que Dios es bueno, yo tengo fe en Dios, yo no dudo de Dios y si esto pasó, está dentro de su voluntad. ¿Ve la diferencia? Pasó algo que yo no quería que pasara, pero sigo confiando en Dios. Yo no dudo de Dios, yo tengo fe en Dios, no en que no pasara. Y entonces eso hace toda la diferencia. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. El hombre que duda, mi hermano, el hombre que no tiene fe en Dios, el hombre que duda de Dios, no de que van a pasar las cosas, el hombre que duda de Dios es un hombre inconstante en todos sus caminos. Es un hombre que anda como la onda del mar, de izquierda a derecha. A veces cree en Dios, otros días no cree en Dios, y así anda, inconstante. Dice el texto, pero pida con fe, no dudando. Santiago 1:6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo anda el mar? De un lado, no descansa. Es porque tiene duda. ¿En qué? Tiene duda de Dios. No hay descanso, está como la hora del mar. Mi hermano, si yo no dudo de Dios, aunque las cosas no estén pasando como estén pasando, como yo quiero que pasen, yo voy a tener paz. ¿Ve la diferencia? Yo no dudo de Dios, yo tengo fe en Dios, y aunque no pasen las cosas como yo deseo, yo descanso, yo duermo tranquilo, yo tengo paz, porque está dentro de la soberanía de Dios lo que está pasando. Pero si yo tengo duda de Dios, no tengo fe en Dios, entonces voy a andar como la hora del mar. No descanso, ¿verdad? Porque no creo que Dios tenga el poder y el control de las cosas. No hay descanso porque yo pienso que Dios no es tan poderoso como para controlar cada cosa del mundo. Y no es así. Yo tengo que creer que Dios tiene completo control aún de las cosas que parecen incontrolables. Aún de las cosas que parecen malas, Dios las permite por algo. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que duda de Dios, el que no tiene fe en Dios, cuando anda calientito, ahí anda, ¿verdad? Con Dios. Y luego ya no anda calientito y ya no viene, ya no adora, ya no sirve, anda alejado de Dios, anda frío, no descansa, anda inconstante. ¿Por qué? Porque en el fondo no cree realmente en Dios, tiene duda de Dios, o se ha enfriado de Dios. Eso es lo que pasa. O no cree en Dios, o está tan frío que está dudando de Dios. Y es inconstante. Por eso a veces los vemos aquí que se congregan, y luego a vuelta de un año, otra vez los vemos aquí un mes, y así, ¿verdad? Inconstantes en todos sus caminos. Entonces, mi hermano, la fe y la duda aquí se refiere a Dios, se refiere a creer que hay un Dios, a que Él tiene el poder de echar el monte al mar. No está hablando que si tú realmente crees, lo piensas, meditas, lo declaras, vas a mover al monte. No, mis hermanos. Este texto está hablando de aquel que cree realmente en Dios, no duda de Dios, tiene fe en Dios, va a tener esa paz. Y aún en su soberanía, si Dios quiere mover el monte, bueno, lo va a echar. Pero si no lo hace, yo sigo creyendo en Dios. Entonces, el que se acerca en oración, cuando yo oro, mi hermano, mi oración tiene que tener fe en Dios y no puede dudar de Dios. Y es que a veces eso pasa. No vemos que Dios está contestando lo que yo quiero que me conteste y empiezo a dudar. Empiezo a dudar si Dios me escucha, si no me escucha, empiezo a dudar. Hay quien hasta duda, bueno, ¿y si existirá Dios? Ve el grado, mi hermano, de la falta de fe. Entonces, que no nos conteste como querramos, pues no quiere decir que no esté Él contestando. A veces el guardar silencio es una contestación. O un no también es una contestación. Pero es que nosotros queremos que a fuerza Dios nos diga que sí. Y si Dios quiere otra cosa, va a decir Dios, entonces ¿para qué me pides? Si tú quieres a fuerzas lo que tú quieres. Señor, que se haga tu voluntad. No, tú quieres hacer tu voluntad. Y ese es el tercer punto. La oración eficaz inicia meditando en las maravillas del poder de Dios. Se hace teniendo fe en Dios, se hace no dudando de Dios. Y en cuarto lugar, pide que se haga la voluntad de Dios. Ve al versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí hay una cosa bien importante, mis hermanos. Dice, todo lo que pidiereis orando. ¿Qué está diciendo? ¿Quieres recibirlo? Pídelo. Comienza pidiéndolo. Es como una obviedad. Pues claro, si lo quiero, lo tengo que pedir. Pero muchos ignoramos muchas veces esta situación. Las cosas que Dios promete para nuestra vida, mis hermanos, ahí están. Pero para recibirlas, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlas, tenemos que orar, porque la oración, graba esto en tu corazón, es el instrumento que Dios usa para darte su promesa. Entonces yo estoy esperando la promesa de Dios, Señor, la promesa. Y dice Dios, ¿me estás orando? Ora, ten comunión con Dios y entonces
ahí va a estar la bendición, ahí te voy a contestar. Dios usa la oración para contestar y para hacer cosas, mis hermanos. Graba eso. Entonces, si no oramos, pues eso no va a llegar. Queremos que toda nuestra familia sea salva, ¿sí o no? ¿Y cuánto oras por eso? ¿A qué horas lo pides? Señor, quiero dejar mi pecado, mi hábito oculto. ¿Y cuánto estás orando por eso? Es que realmente no lo deseas. Porque lo que deseamos de verdad, lo buscamos, le invertimos tiempo, le dedicamos a dinero, tiempo y esfuerzo. ¿Tú quieres ver qué es lo que amas? Evalúa tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, hacia dónde lo dedicas. Y eso te va a decir dónde está tu corazón. Chécale. ¿Cuánto tiempo tú destinas, por ejemplo, a la oración, a la lectura bíblica, a la adoración a Dios, a la congregarte, a servir a Dios? Y pésalo con otras actividades que tienes. ¿Qué es prioridad para ti? Donde está tu dinero, tu esfuerzo y tu tiempo, ahí está lo que realmente te interesa. Y entonces nosotros empezamos a meditar. Yo he hablado luego con cristianos, mis hermanos, y ¿cuánto tiempo oras? Uy, no, yo tengo años que no oro. Digo, ¿cómo no eres cristiano? Entonces, 1 minuto, 2 minutos a la hora de la comida, estás muerto espiritualmente. Necesitamos dedicarle horas, mi hermano. Necesitamos dedicarle tiempo a la oración. Santiago habla de esto, de pedir. Dice, codiciáis y no tenéis. Santiago 4:2. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Pues porque no oras. ¿Cómo quieres bendición de Dios si no estás dedicándole tiempo a la oración? Quiero cambiar mi carácter, Señor. Dobla la rodilla. Quiero que mis hijos se conviertan, Señor. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás dedicando a Dios? Mi hermano, la oración es tan hermosa que aunque no se cumpla lo que estamos deseando, vas a tener paz. Porque estás descansando en la soberanía de Dios. Ya te lo estoy pidiendo, Señor. Ya está en la cancha de Dios. Él sabe si lo hace o no, pero es la mejor decisión, la que Él tome. Ya no está en mis manos. Ahora, esta promesa que hace aquí, mi hermano, Marcos, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y aquí los cristianos dice que todo lo que pedimos, mis hermanos, y un mal entendimiento de eso también puede traer daño a nuestro corazón. En una ocasión escuché a una hermanita de la iglesia, estaba en el hospital un familiar muy querido de ella y estaba en terapia intensiva. Y yo escuché cómo oraba y decía, Señor, tu palabra dice que todo lo que te pida en oración lo vas a cumplir y yo te pido que lo sanes. Qué fuerte. ¿Y qué creen? Está en la presencia del Señor. Gloria a Dios porque era cristiano. El punto es cómo quedó el corazón de esa hermanita con una mala enseñanza. ¿Qué crees que pasó en su corazón? No contestaste tus promesas. Dios no contestó lo que Él dijo que iba a hacer. Porque aquí dice que todo lo que pidierais orando con fe y creyendo, vendrá. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cumple así? Bueno, mis hermanos, esto no es un cheque en blanco. Porque entonces vamos a pedir por carros, por casa, todo lo que querramos. ¿Qué quieren? De una vez, a ver, vamos a hacer la lista. Y dice, todo lo que pidieres creyendo, os vendrá. Pablo oró por su salud, se sanó. Y entonces, ¿dónde está esta promesa? Mis hermanos, esto no es un cheque en blanco que garantiza que Dios va a hacer todo lo que tú pidas. Eso es malinterpretar el texto, es una mala enseñanza. Esta promesa tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que las oraciones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. Y eso lo explica Santiago en el próximo versículo, en el versículo 3. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís.
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, dice Santiago, no es todo. Las cosas que pides en tu carne, eso no aplica. Y entonces, ¿qué es lo espiritual? ¿Cuál es la diferencia de pedir en la carne y pedir en el espíritu? Que lo que pido en el espíritu está alineado a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere en mi vida. Y lo que pido en mi carne es mi deseo, mi orgullo, algo egoísta, algo que yo quiero que Dios haga en mi vida. Esa es la diferencia. Y dice Dios, no, eso no. Lo que pides espiritualmente, cuando el espíritu ora, cuando no pido para mi deleite, para mi carne, cuando pido espiritualmente voy a pedir conforme a la voluntad de Dios, y dice Dios, eso sí. Otro ejemplo, mi hermano, de que esto es una mala interpretación está en Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice el texto, y decía el Señor Jesús, orando la noche que iba a ser entregado, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. El Señor, tú puedes hacer todo. Yo confío, está llegando a orar confiando en Dios, recordando lo que hace Dios. Y mira la oración, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Muy diferente a que el Señor Jesús hubiera dicho, Señor, todo lo puedes hacer, aparte de mí esta copa, porque dice tu palabra. Porque hay quien dice, recuérdale su palabra a Dios. No, mi hermano, a Dios no se le olvida lo que Él dijo. Eso es mal. Imagínate que el Señor Jesús, Señor, porque dice tu palabra que todo lo que pidiere creyéndolo, tú lo ibas a hacer. Pues, aparte de mí esta copa. Ve que no es así. Dice el Señor Jesús, pero eso es lo que trae mi carne. Pero mi espíritu, ¿qué desea, Señor? Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, mi hermano, qué hermoso orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una oración eficaz inicia meditando en las maravillas de Dios, se hace teniendo fe en Dios, no duda de Dios, pide que se haga la voluntad de Dios y finalmente se lleva a cabo con un corazón arrepentido y que ha perdonado. Y esto subráyalo así, porque esta parte se nos olvida siempre. Vea el último texto, Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué dice? Perdonar. Si tenéis algo contra alguno, ¿para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, escucha esto, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará de vuestras ofensas. A diferencia de todo lo anterior que acaba de decir el Señor Jesús, aquí habla de un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Perdona. Cuando vengas a orar, tienes que venir con un corazón que ha perdonado. ¿Por qué? Porque el no perdonar es pecado. Y entonces yo no puedo venir a orar a Dios con pecado, sin un corazón que no se ha arrepentido. Porque ¿qué pasa si yo vivo en pecado, no me arrepiento, estoy viviendo en pecado deliberadamente, pero voy a la alabanza y adoro a Dios? ¿Dios recibirá esa adoración? No. Voy a lo secreto y empiezo a orar a Dios. ¿Dios escuchará esa oración? No. No la escucha. Vea Salmos 66, 18. La oración que Dios escucha cuando estamos en pecado es la oración de arrepentimiento. Señor, perdóname. Y entonces sí, te empieza, ya escuché lo que quería, ahora sí dime. Que hay un corazón arrepentido. Y no es de labios, ¿verdad? Porque Dios ve tu corazón. Le voy a decir al Señor que me perdone, pero yo voy a seguir pecando y yo voy a seguir sin perdonar. Pero Señor, perdona. Ya le pedí perdón. Te estás engañando a ti mismo, porque a Dios no lo estás engañando. Salmo 66, 18 dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué hubiese pasado? El Señor no me habría escuchado. O sea, si yo hubiera seguido con mi pecado sin dejarlo, Señor, pues tú conoces mi carne, tú sabes que yo soy débil, de verdad yo quiero, pero pues bueno, pecados más, pecados menos, yo sigo en pecado, pero yo sé que tú eres bueno y misericordioso y escuchas mi oración. No es cierto, dice el salmista, si yo hubiera seguido en mi pecado, Dios no hubiera escuchado mi oración.
Y ahí, mi hermano, yo no entiendo cómo hay gente que cree que puede venir en pecado a Dios y lo puede adorar. No funciona. Hay gente que cree que puede entrar en la oración con Dios y que Dios lo va a escuchar. No. Porque hay pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero? Arrepentirme. Tengo que venir con un corazón arrepentido. La regué, pequé, no estoy exento de eso, Señor. Está bien, pero aquí estoy. Perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. La regué, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a no caer, porque soy malo. Mira, no quería, pero la tentación me ganó, estaba frío, pequé, te fallé, Señor. Estoy arrepentido. Renuncio al pecado, lo arranco de mi vida. No es pedir perdón nada más, es pedir perdón con un corazón arrepentido. Es como el hombre que golpea a la mujer, ¿verdad? Dice, perdóname, y al otro día se le vuelve a sonar, perdóname, y otro día. Dice la mujer, pues no me pidas perdón, entonces. Pero si le pides perdón y te arrepientes, es perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y entonces ahí viene el perdón. Ve la diferencia. Yo no puedo estar en pecado, mi hermano, y pretender que Dios escuche mi oración. Dios dice, arrepiéntete primero. Dice el versículo 25, la segunda parte, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, tú pide perdón para que Dios pueda limpiarte de pecado. Esto no se refiere a que si yo perdono, Dios me va a perdonar para salvación. No, dice, si tú perdonas, te estás arrepintiendo de tu pecado y entonces Dios te limpia de ese pecado. Pero si yo no me arrepiento, ¿cómo me va a limpiar de pecado Dios? Si no hay un corazón que quiere ser lavable. Es un corazón que quiere seguir en pecado. Mis hermanos, esto es bien importante que lo entendamos como iglesia. Que no se nos haga fácil adorar a Dios en pecado. Pensar, creer, servir a Dios en pecado. Pensar que estoy bien con Dios porque Dios me usa. No. Orar a Dios. No. Mi hermano, y esto es tan fuerte que entonces yo tengo una de dos opciones, lo que dice aquí. Si yo estoy en pecado, o me arrepiento, o bueno, no me arrepiento y ya que Dios nunca me escuche, esa es una opción. O me arrepiento, tiro mi orgullo y sigo teniendo comunión con Dios. ¿Qué quieres tú? Por eso es que un cristiano no puede vivir en pecado. ¿Lo ven ahora? Yo no puedo decir, yo soy cristiano, pero vives en pecado. Tienes 10 años viviendo en pecado. ¿Cómo crees que eres cristiano? Sí, hasta sirvo en la iglesia y adoro. Bueno, ahorita ando un poco frío, pero no es cierto, porque no tienes comunión con Dios, es lo que dice el versículo. Entonces, un cristiano, el Espíritu Santo lo redarguye y dice, tienes que acercarte a Dios. Y entonces tú quieres acercarte a Dios, pero estás luchando con el pecado. Y entonces, Señor, ayúdame, renuncias al pecado y ahora sí, entras a Dios. Un cristiano no puede vivir en pecado. Si ves a alguien que vive en pecado, pues es bien sencillo. Pues no es cristiano. No es creyente. Porque no tiene comunión con Dios. Y es lo que más nos debe de doler, la comunión con Dios. Mi hermano, a veces siento que la iglesia espera que pongamos un montón de reglas legalistas para decir, si no cumples con estas reglas, Dios no te va a amar. No, mi hermano, el Espíritu Santo que mora en ti es el que va a hablar en tu corazón por medio de la palabra y te va a decir qué está mal en tu corazón. Y tú decides si lo quitas y sigues adorando a Dios o renuncias a Dios y sigues con tu pecado. Esa es obra del Espíritu Santo y tenemos que entender esa parte. Entonces, resumiendo, ¿qué es la oración eficaz? Inicia meditando en las maravillas del poder de Dios, se hacen teniendo fe en Dios, no duda de Dios, pide que se haga la voluntad de Dios y se lleva a cabo con un corazón arrepentido que ha perdonado. Mis hermanos, los discípulos tuvieron que aprender esto. Unos días más adelante el Señor Jesús iba a ascender al cielo y ¿con qué se quedaron los discípulos? Con la oración y vamos a echarle ganas. Y mis hermanos, eso es lo mismo que nosotros tenemos. Y quiero que te lleves esta pregunta. Cuando tú oras, mi hermano, ¿de verdad tú estás en tu mente consciente de que estás hablando con Dios? Eso es lo que hacemos cuando oramos. Vas a hablar con Dios. Esa es la bendición de la oración. Y la oración, junto con la palabra de Dios, es el punto más cercano
que nosotros tenemos con Dios. Y entonces, si nosotros entendemos eso, pues yo quiero estar con Dios, yo quiero hablar más con Dios, yo quiero que más Dios me hable. Pero eso implica todo lo anterior. Pero pensemos en lo importante de la bendición y lo necesario que es la oración. Hay una alabanza que dice, ¿verdad? En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, si estás llorando alaba. El centro de la alabanza es la oración. Y nos gusta cantarle, pero no nos gusta orar. No funciona por separado. Tienes que aprender a orar para poder adorar a Dios. Mis hermanos, si tú supieras, si entendiéramos lo importante y lo crucial que es la oración en nuestra vida, oraríamos hasta por conveniencia. No tenéis porque no pedís. Y cuando pides, pides mal. Entonces, que Dios nos ayude a comunicarnos con Él, con este hermoso y bondadoso milagro que nos ha dado, que es la oración, el instrumento de la oración. Con ese instrumento los apóstoles echaron montes al mar. Y nosotros no podemos ni quitarnos la angustia, ¿verdad? Confiamos más en Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a levantar la ofrenda, mis hermanos. Prepare su ofrenda. Vamos a alabar a Dios por medio de esta alabanza, mientras nuestros hermanos sugieres pasan a recoger la ofrenda.